Buenos amigos, que ¿cómo estamos? Que no sé ni hablar. ¿Qué pasa con el famoso Vega OS para Fire2 Steed? Se está formando bastante revuelo por la red con el tema este. Vamos a verlo, por aquí tengo un par de cosillas. Yo subí un vídeo de una noticia que traía, yo lo vi en un computer hoy en primera vez, que era cómo evitar la actualización a Vega OS en los Fire2 Android que ya teníamos. Yo ya decía que esto era un poco raro porque el sistema actual es Android, el nuevo va a ser Linux, y aunque Android está basado en parte en Linux, sería raro que actualizaran de un sistema a otro. Pero bueno, oye, había tanto artículo que luego encima parece que la gente hace copia y pega, que es lo más gracioso, y te los publican, ves, de otros sitios y demás, y encima las mismas indicaciones que eran muy vagas, eran muy diáfanas. Yo os traje un vídeo, como está por aquí, comentando y enseñándoos un poco más en profundidad cómo sería ese tipo de bloqueo, ¿vale? Para evitarlo, esto de las visualizaciones. Está un poco por el culo porque a todos. Bueno, me habéis comentado varios que no es así, ¿vale? Que Firefox, que FireSteam ha comentado a Amazon la posibilidad de si se va a actualizar o no. Y entonces he investigado un poco, he indagado un poco. Y aquí, entre otras sus bondades, que vamos a ver ahora ya de paso, no lo había investigado yo, aparte de basar en Linux, y capar la instalación de APKs, lo cual va a capar que te puedes instalar Streameo, YouTube alternativos, X, ¿vale? Pues en lo que se basa, ¿vale? Lo más gracioso que me ha parecido y curioso que eso se basa en Linux y que tus aplicaciones más famosas pues las vas a tener sin problema. Por aquí estaba, tipo Disney Plus, Netflix y demás. Pero el resto, hasta que se adapten a esta nueva versión que están desarrollando los APKs, todavía no estarán disponibles. Pero sí podrás usarlas. Y dices tú, ¿cómo? Pues la vas a poder usar con streaming, con la nube. Algo bastante curioso, es decir, con sus servidores vas a poder reproducir pues, aplicaciones menos famosas hasta que las tengan disponibles. Algo que puede hacer que vaya más lento, pero bueno, entiendo que irá mejor. Mucha gente está comentando lo de que, pues si no, se irán a Xiaomi o otros que te permitan con Android instalar las aplicaciones que tú quieras. Pero la respuesta a lo que yo venía a hacer este vídeo es que han dicho que no. Aquí tenemos la línea, que no se va a actualizar, ¿vale? Es decir, no se puede actualizar entre sí, no se va a pasar del Fire OS a Vega OS. Habrá un tiempo que convivan hasta que se agote todo esto de los del Fire OS, entonces si os mola ese, a lo mejor es un buen momento para comprarlo y seguro que hay gente que se guarda unos cuantos bajo la manga porque están bien normalmente de precio comparado con las alternativas, con los competidores. Y nada, pues eso, que habrá un tiempo en Amazon, en la tienda, que tendrás el de Vega OS, que es el Select, y los normales, que es el Fire OS, hasta que estos se agoten. Entonces, bueno, pues entonces no hace falta que bloqueéis actualizaciones por este motivo, podéis bloquearlas por otro diferente. Ah, por cierto, Luna y Xbox Game Pass para jugar en la nube todavía no estarán disponibles, entonces hay que esperarse a ello. Y te dice, ¿qué te conviene más? Pues si eres de usuarios que usan las normales, las aplicaciones normales tipo Netflix y eso, y ya está, que por cierto, echar un ojo a la descripción para que te salga más barato, pues te puedes comprar el nuevo. Prisa no hay ninguna, no sé yo qué tal será. Si no, si usas de APKs a mano, pues te interesa seguir manteniendo Fire OS. ¿Vale? Agradecer a la gente que me ha comentado en el vídeo anterior esta información, que les decía, me puséis a alguna fuente por echarle un ojo, y siempre los comentarios es que me ayudan y esas cosas. Comentar lo que veáis, lo vamos viendo, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Hasta luego.